Y a ver, ¿qué hicimos esta semana? Hablamos de las medidas descriptivas. Y las medidas descriptivas, si se acuerdan, abarcaba 4 cosas. Medidas de la tendencia central, que vimos los más representativos, sí. La moda, no. La mediana, no. En orden, la media, la mediana y la moda. Y hay otras, sí. Hay otras que están en el trabajo de investigación que ustedes tienen que ver. Por ejemplo, la media ponderada, el PPA, como el CPD saca el PPA de cada uno de nosotros. ¿Qué medida descriptiva utiliza para determinar la media aritmética ponderada? El PPA es promedio, ¿no? Promedio ponderado anual. Y el PPA, promedio ponderado, y el PPS, perdón, y el PPS, promedio ponderado semestral. ¿Cómo? El CPD saca nuestro PPA. Ya, también tenemos que hablar ahora de las medidas de dispersión. En este grupo, no todos los compañeros tienen 19 años. Algunos tendrán más, algunos tendrán menos. En este grupo, más o menos, el promedio de edad está entre los 18 y los 21 años. Ahí estamos dentro de los parámetros normales. Y si estamos dentro de los parámetros normales, entonces pueden ocurrir dos curvas. La curva de asimetría positiva o la curva de asimetría negativa. Pero la que ayuda es la curva simétrica, porque ese trabajo que yo he hecho y lo he graficado, se tiene que aproximar a un modelo matemático. Y ese modelo matemático es la curva simétrica, que yo creo que ya han investigado. Sí. Es un modelo matemático. En este caso es un modelo probabilístico que cumple con 2 condiciones. Una condición es que su gráfica siempre tiene que estar por encima del eje horizontal. Y otra condición, si ustedes ya han leído, yo creo que ya han investigado, el área total es el 100%, desde el menos infinito hasta el más infinito. El modelo más importante de la estadística, que es la distribución normal. Vamos a llegar seguramente a graficar curvas, sí, pero no vamos a llegar a ella. Pero sí tenemos que utilizar el concepto de la aproximación. Ya, de eso hablamos la anterior clase. Y también habíamos hablado qué relación hay entre la media, la mediana y la moda. Y eso hoy día más lo tenemos que ver en la parte de la asimetría. Ese día se comentó que la mediana, si está bien el experimento hasta ese punto, la mediana tiene que estar entre la moda y la media, ya sea de asimetría positiva o de asimetría negativa, pero la mediana tiene que estar entre la moda y la media. Si no está entre esas medidas, entonces está pasando algo. ¿Y ese algo qué puede ser? Que usted ha recolectado los datos, se ha inventado los datos. 1. Puede ser que está utilizando mal los modelos matemáticos de cada una de las medidas descriptivas, porque si se acuerdan un poquito, para la media era sumar y dividir. Para la mediana, no tanto, ¿no? Hay que graficar a la ojiva y de ahí sacar los límites, sacar las frecuencias de la clase mediana, dividir n entre 2, o la moda. Por ahí no estoy utilizando muy bien el modelo matemático y de esa manera se ha de encontrar
entre la media y la moda. Pues si usted está haciendo todo bien hasta este punto, la mediana está entre los dos, entre las dos medidas, entre los dos estadígrafos, entre la media y la moda. Ahí quedamos, sí. Ahí quedamos. Dependerá de las medidas, no, de los resultados que salgan para saber si es o no de asimetría positiva o de asimetría negativa. Y hoy lo vamos a medir. Esa cola que supuestamente, esa cola estamos indicando solamente que tiene asimetría positiva o asimetría negativa, hoy tenemos que medirla. ¿Cuánto de cola tiene la curva que estamos obteniendo después de haber recolectado los datos, después de haber tabulado y después de haber graficado? Hoy tenemos que medir esa cola. Ya, sin ninguna otra cosa, esta clase es más o menos hora y media. De las 10:30 estaremos libres. Ya, si tienen algún comentario, háganlo. Para empezar con la segunda parte. Y la segunda parte se llaman medidas descriptivas. ¿Qué más se llaman? Medidas de asimetría y medidas de forma. Ya, si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Ya, creo que están durmiendo todavía, sí. En el día, Doctor, ¿va a volver a explicar esto en alguna otra clase o solo en esta? a las 11, con el grupo de farmacia. A las 11, con el grupo de farmacia, se repetirá lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? No, es que creo que no están ingresando todo. Ah, sí. Pero no, va a entrar todo. Son 80, son acá. Son 80 en este grupo. Solamente que se juntaron con lo de farmacia y compañía, por eso sale sí. 85 son. Van a entrar, no. No se preocupe usted. Usted preocúpese de estudiar usted, tranquilo. Ya. Voy a compartir entonces lo que nos toca ver hoy, medidas de dispersión. Continuación, unidad número 3. Continuación, unidad número 3. Con este grupo, con este grupo, con este grupo de bioquímica. Esta es la continuación y esta es la segunda parte. Se llama estadígrafos de dispersión. Como les comentaba, cuando uno hace un muestreo, no siempre los datos son idénticos. Si los datos serían idénticos hasta en el segundo o en el tercer decimal, el experimento sería perfecto. Sería perfecto. Para poder medir, la dispersión es a ver, ¿qué? A ver, previamente usted tiene que hacer algo y ese algo se llama utilizar al muestreo estratificado. Voy a estratificar la población, que implica que de ahí voy a sacar la muestra. Y esa muestra de esa población ya estratificada, por ejemplo, yo quiero trabajar con los compañeros de bioquímica, ¿no? Ya. Entonces, con ellos voy a trabajar. Seguramente voy a tener mejores respuestas si voy a trabajar con este grupo que yo estoy dándole el nombre a trabajaré con los compañeros de bioquímica. Estoy estratificando. No, yo no quiero con farmacia, quiero trabajar con bioquímica. En la facultad, supuestamente hay dos estratos. El estrato 1 de bioquímica y otro estrato de farmacia. No, yo quiero trabajar con el estrato de bioquímica.
porque ellos me van a ayudar mejor en respuestas, porque ellos hacen laboratorio y toda la cosa. Ah, ya. Entonces trataré de recolectar los datos lo más parejo posible, lo más parejo posible, que implica que los datos tienen que estar supuestamente dentro de los parámetros normales, ¿no? Y ya se comentó la anterior clase, si hay un compañero que en este grupo tiene 87 años, 87 años está fuera de lo normal en edad en este grupo, pero tampoco se lo puede evitar. Pero ese dato, si yo lo voy a utilizar para el análisis, ¿no? Ese dato me va a hacer cometer mucho error. Ah, ahí está, mucha dispersión, mucha separación entre la mayoría de los datos, mucha separación entre la mayoría de los datos. Y a eso se llama dispersión. A mayor dispersión, seguramente los datos son más heterogéneos. Oigan, si la muestra es muy dispersa, ¿qué implica? Pues que los datos son muy heterogéneos y hay que medir y lo tenemos que medir. Si un grupo hizo un trabajo y digamos, sacó una medida de dispersión igual a 5, cualquier método que haya utilizado, utilizando el método el método A sacó 5 y el otro grupo haciendo el mismo trabajo, el grupo B sacó una dispersión de 10. ¿En cuál grupo se hizo mejor el trabajo? En el A, porque su dispersión es menor, es 5 en el grupo A. Y en el grupo B 10, algo está pasando con el grupo 10. En el grupo 10 seguramente los datos son más heterogéneos. En cambio, en el grupo A los datos son más parejos, son más homogéneos. Para esto tenemos que utilizar una medida del grado de dispersión con relación especialmente a alguien. Y ese alguien es el centro. Y ese centro, ¿saben a quién lo tenemos que nombrar nosotros? A la media aritmética. Vamos a determinar, ¿no?, el grado de dispersión o variación con relación al centro. ¿Y cuáles están en el centro? Ustedes me van a ayudar, sí. ¿Qué medidas descriptivas de tendencia central están en el centro? La ¿Quién me puede ayudar? media, la moda y la mediana. Ya, la moda no tanto, pero sí, la moda no tanto, sí. La media y la mediana. ¿Y cuál está exactamente en el centro? La mediana. Mediana, ¿no? Pero, pero la mediana, si se acuerdan un poquito ustedes, no se la, no, le sigue en importancia a la media aritmética. ¿Por qué? A ver, porque tiene un modelo a veces complicado. En cambio, la media aritmética, su modelo matemático que es sumar y dividir. Por eso, que las medidas de dispersión que hoy voy a comentar con ustedes están referidas a dónde, a ver, el grado de dispersión o variación está relacionada con el centro. ¿Y saben con qué medida? Más con la media aritmética. Con relación a ese centro, vamos a determinar la dispersión de los datos. Y hay dos métodos o tres métodos que les voy a comentar hoy. Un método se llama el método de la desviación media absoluta. Otro, método de la varianza. Y otro, el método de la desviación estándar. Tres métodos que se va a comentar hoy para poder medir el grado de dispersión.
dijo desviación media, la varianza. Disculpe, ingeniero, dijo que las tres medidas de variación que vamos a ver son desviación media, varianza, y la tercera, ¿cuál era? No logré apuntarla. Yo tengo como primero el método de la desviación de la media estadística. La última dijo que era estándar. Disculpe, ingeniero, está apagado su audio. A ver. Y a ver, lo que decía. Existen varios métodos de dispersión. Por ejemplo, uno de ellos es el rango. Eso que estamos utilizando en el capítulo 2 para determinar y poder armar una tabla, ¿no? El valor máximo menos el valor mínimo. Es un método de dispersión, pero no es muy útil. No es muy útil porque es un método que solamente le interesan los extremos. Y el día jueves hemos comentado un poco que la mayoría de los datos se encuentran en la parte central, en la panza, la mayoría de los datos, y la minoría se encuentran en los extremos. Por eso que el rango es una medida de dispersión que no se utiliza generalmente. Las más utilizables con relación al centro, con relación al centro, ¿sabe quién es? ¿Sabe quiénes son? Son tres. Página 36. Desviación media absoluta, varianza y desviación estándar, o también denominada desviación típica. Las tres. Hoy vamos a comentar de las tres. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos que hablar del grado de asimetría. Ya hemos comentado, sí. Generalmente cuando los datos se recolectan y esos están dentro de los parámetros normales, hay dos gráficas, dos curvas, una que tiene curva cola hacia la izquierda y otra que tiene cola hacia la derecha, y que tenemos que medir, sí. Esta medida se llama índice de asimetría. Y en tercer lugar, tenemos que ver si la curva es alta, baja o mediana. Y eso se llama las cúrticas. Las cúrticas, que debe estar por ahí, las cúrticas. En la página 50 están las cúrticas. Ya. Empecemos entonces con lo que son medidas de dispersión de tipo absoluta. Son 12 de tipo absoluta, son 12 de tipo absoluta y de tipo relativa. De tipo absoluta son tres que les voy a comentar. La desviación media absoluta, que está en la página 36, y la varianza y la desviación típica, o también denominada desviación estándar. Desviación estándar. Desviación media absoluta. La desviación media absoluta
no es más que sumar, y es la media aritmética. La desviación media absoluta no es más que la media aritmética de los valores absolutos. La media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los valores observados con relación a la media aritmética. A ver, este es el modelo matemático. Este es el modelo matemático. Esto se llama valor absoluto, ¿no? Las dos raíces y valor absoluto. Lo que está dentro se denomina desviación. Anótenlo ahí en el apunte. La desviación de sub i es igual al xi menos la media aritmética. A esa diferencia se llama desviación, por eso el nombre, desviación media absoluta. ¿Y por qué absoluta? Porque la desviación está dentro de esa operación que se llama valor absoluto. Por tanto, todos los resultados que salgan de acá siempre van a ser positivos, no pueden ser negativos. Esto se llama desviación, esto se llama sumatoria desde el dato número. Yo he recolectado la muestra desde el dato 1 hasta la última y todo dividido entre el tamaño de la muestra. De esa manera estoy utilizando este método de dispersión llamada desviación media absoluta, porque tiene en su modelo matemático el valor absoluto. Pero esta no es muy utilizable en la segunda parte. ¿Saben por qué? Porque a veces uno no se acuerda de las propiedades de valor absoluto. Seguramente ustedes se acuerdan porque han llevado cálculo 1 o están llevando. Pero a veces a los compañeros, por ejemplo, de derecho, que se les explique como valor absoluto qué es la desviación acá, se van a complicar. Por ello hay otros métodos mucho más importante que este, que se llama el de la varianza y de la desviación típica. Antes que utilizar a él, por este problema de las propiedades que puede ocurrir cuando uno tiene que operar con valores absolutos, ¿no? Si ustedes se acuerdan un poquito, cálculo 1, ustedes sí, porque han llevado cálculo 1, ¿no? Ya, para datos no tabulados y para datos tabulados. Aquí para datos no tabulados como la anterior clase, el XY representa a cada uno de los datos, a cada uno de ellos. En cambio, cuando se tiene datos tabulados, XY viene a ser la marca de clase. La marca de clase. Anótenlo así ahí. Cuando se tiene datos agrupados o tabulados, XY viene a ser la marca de clase. La desviación, la diferencia entre la marca de clase menos la media aritmética verdadera. ¿Por qué? A ver, porque la desviación media depende, vean, observen, a ver, depende de quién, de una de las medidas descriptivas centrales. Y aquí es la media aritmética. ¿Y saben por qué? Porque la curva es aproximadamente simétrica. Por eso se utiliza la media aritmética como medida de dispersión, no, medida de tendencia central, que ayuda a determinar estas desviaciones, tanto absoluta como la desviación estándar y la varianza. Por ello que la media aritmética es el estadígrafo de tendencia central que se está utilizando como parámetro para poder saber si los datos están o no más o menos dispersos. Ya, ahí en datos tabulados la marca de clase, anótenlo. También se puede utilizar otro método. Estos son los más importantes en estadística. La desviación estándar está en una máquina calculadora, pero la varianza no. Pero enseguida vamos a comentar si la desviación estándar, o también llamada típica, se encuentra en una máquina calculadora.
Estas medidas son las más utilizadas en el estudio de la dispersión y en la inferencia. Y en la inferencia. Y en la inferencia. La varianza de una muestra, se la denota con S cuadrado. Varianza. Vean, a ver, en su guía, la varianza, página 37. Ahí están los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos para poder determinar la varianza. La varianza. La varianza se puede denotar, si es de X, póngale de X, si no, póngale solamente B o S cuadrado. Esta es una ecuación de segundo grado, La varianza es un estadígrafo de segundo grado, ¿no? O también se llama momento de segundo orden, pero no interesa. Y este es el modelo matemático. A ver, a diferencia del anterior, en vez del valor absoluto, ¿qué está pasando aquí? Se está elevando la desviación, elevada ¿a dónde? Al cuadrado, ¿no? Otra vez el resultado me tiene que dar ¿con qué signo? Signo positivo, ¿no? Ahí en la guía está esta sacada, esta puede caminar aquí, ¿no? 1 sobre n, puede caminar. Sobre n, sobre el tamaño de la muestra. Vean, a ver, ¿qué diferencia hay con la desviación media absoluta? La única diferencia es que ahora aquí se está armando que el trinomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero todo este resultado siempre va a ser positivo, no va a ser negativo. Por tanto, si en el experimento a usted, en la operación que usted haga ahí con los datos, si la varianza le sale negativa, está mal, está muy mal. La varianza siempre es positiva. A ver, si me ayudan a ver, si aquí me da menos 4 y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Si aquí es menos 4, la desviación, digamos, porque si esto vale 2, y este vale menos 4, aquí va a dar menos 2, ¿no? Pero si lo elevo al cuadrado, ese menos 2 siempre va a ser ¿de qué signo? ¿De qué signo? Positivo. La varianza nunca puede ser negativa, ni la desviación media absoluta. Si ustedes se dan cuenta un poquito que la desviación media absoluta en valor absoluto siempre tiene que ser ¿cuánto? Positivo, ¿no? No hay negativos acá. Si ahí le sale negativo y aquí en la varianza, en el S cuadrado, o solamente si le pone B, ¿no? Le va a dar negativa, está pasando algo. Esta relación dice que es A y N siempre positivo, bueno, este modelo matemático. Esta unidad 3 es puro formulario, si se dan cuenta, sí, puro formulario, puro modelos matemáticos que ayudan a algo. En este caso, esta fórmula matemática está ayudando para medir la dispersión. Y esta fórmula se llama la fórmula de la varianza. La varianza, ¿no? Tanto para datos no tabulados como para datos tabulados. A ver. Si es para datos tabulados, ¿qué le va a aumentar? La frecuencia y la marca de clase. La frecuencia y la marca de clase. La frecuencia, esta n puede caminar aquí afuera, sí, 1 sobre n, sí, puede caminar. 1 sobre n. Los modelos matemáticos que estamos comentando aquí nos van a ayudar a determinar la varianza. La varianza. Bien.
Para datos tabulados, SXY en esta desviación, anótenlo, esta desviación, esta XY se llama marca de clase en datos tabulados. En cambio, para datos no tabulados, el XY nomás representa el valor de la variable. El valor de la variable. Pero hay un problema acá con la varianza. Si el experimento es, digamos, a ver, si el experimento está con unidades, digamos, a ver, el peso de una persona, ¿en qué se mide? En kilogramos, ¿no? Ah, la varianza, como es ecuación de segundo grado, me va a dar kilogramos al cuadrado. Para evitar eso, ¿qué se hace? Se le saca la raíz cuadrada. Y ella pasa a ser desviación estándar o desviación típica. La varianza tiene un problema en su operación. Si el experimento es, digamos, el peso de una persona en kilos, ¿no? Kilogramos, ¿no? Ah, pero la varianza, ¿saben en qué me va a dar? En kilogramos cuadrados, porque es una ecuación de segundo grado. Para evitar eso, y que la medida descriptiva tenga la misma unidad que el experimento, se le saca la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada, sacándola a la varianza, pasa a ser desviación estándar o desviación típica. Pasa a ser, vean la página 37, a ver. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de quién? De la varianza. Y la desviación estándar está en una máquina calculadora, que enseguida lo vamos a hacer con ustedes. Ya hicimos la anterior, el jueves, introdujimos, ¿no? Datos a una máquina calculadora y directamente nos dio la media aritmética. Hoy vamos a determinar a la desviación estándar con una máquina calculadora. Al final, ella tiene la misma unidad. Ven a ver, la desviación estándar, llamada también D, o también S, solamente S. Ah, ya. Aquí en una raíz cuadrada hay dos soluciones, ¿no? El más menos. Como la varianza nunca puede ser negativa, por tanto, se le pone el más adelante. Sí. Pónganlo ahí en el signo ustedes. Y esta es la desviación, la raíz cuadrada de la varianza. Si la varianza me dio 9, ayúdenme a ver. Si la varianza me dio 9, la desviación estándar, ¿cuánto será? 3. La raíz cuadrada. Si la varianza me dio 25, la desviación estándar o típica, ¿cuánto será? 5. Ya. Haremos un ejemplo. Un ejemplo, ustedes lo van a copiar enseguida, de aquí de la guía que estoy aquí indicando. Un ejemplo del cálculo tanto del cálculo más de la varianza, ¿ya? De la varianza y de la desviación estándar. Ya, ustedes ahí tienen en la pantalla que estoy viendo, que estoy observando, copien la tabla, por favor. Copienla, van a tener el tiempo, sí. Copienla, saquen su lapicero, saquen su apunte, copienla la tabla. Ya, van a tener el tiempo para que ustedes puedan, ¿de cuántas clases ya, notas de estudiantes? Notas de estudiantes. Ya, cópienla, por favor. Notas de estudiantes. La primera columna, esta es la columna de trabajo. Y ustedes me van a ayudar. ¿Cuántas clases contiene esa tabla?
Para esta parte, para este capítulo 3, no hay necesidad de armar toda la tabla, sí, no hay necesidad. Solamente tengo que utilizar las que solamente voy a armar las columnas, las que voy a utilizar. En este caso, esta es una tabla para notas de estudiantes, para 50 estudiantes, y los voy a armar en una tabla por intervalos, ¿no? Por intervalos. Aquí están los límites, el límite inferior y el límite superior. Esto se llama el XY en datos tabulados. Para datos tabulados, sí. Se llama la marca de clase. El FI, sabemos ya, se llama la frecuencia absoluta. Esta columna es para calcular la media. Porque para el cálculo de la varianza, que enseguida lo vamos a hacer, es necesario, primero, tiene que determinar usted la media aritmética. La media aritmética, vean a ver, la media aritmética. Si no, no va a poder hallar a la varianza. Porque la varianza está en función de ¿quién? De la media aritmética. Ya, ayúdame. ¿Cuántas clases tiene esa tabla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y se puede anotar aquí C. Se puede anotar aquí. K igual a 7. Y C igual, esta minúscula, ¿no? ¿Cuánto sería C? ¿Quién me puede ayudar? 5. 25 menos 20, 5. 30 menos 5, 25. C, 5. Muy bien. Constante. C, 5. Y constante. Ya les comenté si por qué es mejor armar tablas, ¿no? Con anchura constante. ¿Para qué? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué le dije la anterior clase? ¿Por qué es mejor armar tablas con anchura constante? Para que se vea mejor la curva, para que se aprecie mejor la curva. Para que se aprecie mejor la curva. Ya. La primera columna, ¿qué se llama? La columna de trabajo. Este es todo esto, ¿se acuerdan, no? Esta columna, ¿cómo tiene que ser? ¿Abierta o cerrada? Esta columna, perdón, la que está indicando el cursor. Cerrada. ¿Cómo tiene que ser? Solo la ¿no? primera y la Y última. esta, los límites superiores abiertas, ¿no? Abierta y el último cerrado. Excepto, ¿no? Excepto. ¿Por qué? A ver, tiene que ser cerrada esta 51. De otra manera no va a poder hallar pues a la marca de clase. Si esta sería abierta, no se puede hallar a la marca de clase. Por tanto, estas tablas tienen que ser, otra vez estoy hablando de la unidad número 1, 2 creo. Tienen que ser de tipo cerrado para poder hallar a las marcas de clase. Ya, una tabla por intervalos. Entonces, ¿quién es el que te presenta la segunda columna? ¿Quién me ayuda? ¿Qué se llama el XY para datos tabulados? ¿Qué se llama el XY para datos tabulados? Marca de clase. Marca de clase. Marca. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Porque voy a necesitar en el modelo matemático, vean a ver. Esta XY es la marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca del que asume? Ayúdame. La sumatoria 20. del límite superior, inferior y 20 más 25. Muy bien. Dividido entre 2, ¿no? ¿Sale cuánto? 22,5. Está bien, ¿no? 22.5. El otro. 25 más 30. Dividido entre 2 sale 27,5. Pero para ya no seguir sumando y dividiendo, si la anchura es constante, ¿qué se hizo a la anterior? Sumarle 5. 22,5 más 5, ¿cuánto me da? 27,5. Como estamos armando una tabla de anchura constante, entonces más 5, 32,5. Más 5, 37,5. Más 5, 42,5.
más 5, 47.5 y más 5, 52,5. Muy, ahí yo creo que ya es fácil, sí. Ya. Tienen tiempo para armar eso. La tercera columna. ¿Qué se llama la tercera columna? ¿Quién me puede ayudar? La frecuencia relativa. No, 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 no. Absoluta. Ah, perdón, La absoluta. frecuencia relativa es con H. La frecuencia relativa es con H. Esta es la frecuencia absoluta. A ver, entre 20 incluido. Entre 20 incluido y 25 sin incluir. Ah, hay 4 notas, ¿no? 4 notas. Entre 25 incluido y 30 sin incluir. Ah, hay 8 notas. Porque son notas de estudiante. Entre 30 incluido, 35 sin incluir, 9. Si ustedes me ayudan a ver, en la parte central está la mayor cantidad, así se comentó en la anterior clase, por eso que no hablamos aquí de la mediana, porque a la mediana se acuerdan que le interesa el perfecto central, ¿no? Y no le interesan los extremos, es discriminante la mediana, pero la media aritmética no es discriminante. Ella utiliza todos los datos, a los 51 datos que están acá, perdón, a los 50 datos que están acá, ella la utiliza. Y la mayor cantidad, seguramente, de datos de los 50 están en la panza, en la parte central. Entre 30 incluido y 35 sin incluir, 9. Ah, además, esta columna podrá ser fraccionaria. Esta columna, ¿me pueden ayudar? ¿Sí o no? ¿Podrá ser fraccionaria esta columna? La que está indicando el No. curso. Nunca, no puede ser porque estoy contando entre 35 incluido y 40 sin incluir, no puede haber 10,5, pues no. Pues 10, pues 11. Dependerá dónde se encuentra el 40. Dependerá dónde se encuentra el 40. Y al final, N50. ¿Qué viene a ser N? La muestra que estamos utilizando, la muestra que estamos utilizando, la muestra que estamos utilizando. La muestra que estamos utilizando en esto que se llama notas de examen. Ya. La cuarta columna. ¿Para qué se está armando la cuarta columna? Para determinar la media aritmética. Sin ello no voy a poder determinar yo a la varianza. En el modelo matemático de la varianza, porque esta tabla, ¿saben para quién es? Para determinar la varianza de las notas. ¿Qué dispersión se tiene en las notas de estos estudiantes? Ah, ya. Utiliza el método de la varianza. Ejemplo. A ver, con los datos. Determinar. Con los datos. Determinar la varianza y la desviación estándar. Y la desviación estándar. Con los datos, determinar la varianza y la desviación. También, ¿cómo se llama la desviación estándar? Desviación típica. También se llama así. Desviación estándar o desviación típica. Ya, la cuarta columna tiene que armarla, porque la varianza depende de la media aritmética. Y si se acuerda usted, vea a ver el apunte, lo que hicimos la anterior clase. Cuando son datos tabulados, tengo que tener la frecuencia multiplicada por la marca de clase. Usted multiplica y me ayuda porque al final tengo que sumar esto. Voy a sumar acá, voy a sumar y voy a determinar a la media aritmética. Ya, tiene tiempo, sí. 22.5 por 4, 90. Muy bien. 27.5 por 8, 220. ¿Está bien, no? Si me ayudan. Si no me he equivocado yo.
32,5 por 9 para que todo esté bien. 292,5 está bien. 37,5 por 10. Ah, bueno. 375. 42,5 por 7. 297. Muy bien, está. 47,5 por 6. 285. Y me están ayudando y todo el mundo sí. Y 52,5 por 6 también. Está muy bien. La sumatoria. La sumatoria de esa columna me va a permitir determinar la media aritmética. 90 más 220 más 292 más 375 más 297 más 285 más 315, 1874, ¿está bien? 75. Es 75. ¿Cuánto? 1875. 75. Sí, 1875. Ahí. Ah, pero yo aquí lo peleé. Aquí lo peleé. Sí, está muy bien. 1875, ¿no? La sumatoria. Aquí la sumatoria 1875. Ya, ahí ponerle sumatoria. Sí. No sé que lo inserte yo. Sumatoria. Ya, 1875. Perfecto. El otro paso, la otra columna, ya esta columna para allá la media, sí. Usted va a dividir 1875, 1875 y lo vamos a dividir entre 50 y la media será 37,50. Enseguida, pero lo muestro. Primero estamos armando toda esta cosa. Y aquí más tenemos que tener la columna de los límites, ya tenemos la marca de clase, y ya tenemos la frecuencia absoluta, ya tenemos esta columna para hallar a la media aritmética. Anótenlo, hay con una flechita para hallar a la media aritmética. Falta dividir acá, solamente las materias. Y la quinta columna, 1, 2, 3, 4, 5, se llama desviación. La desviación es la diferencia entre ¿quién? A ver, entre la marca de clase. Ah, y aquí aparece, miren, menos la media aritmética. Entonces, ayúdenme a hallar la media aritmética. Aquí está la media aritmética. Pónganlo en esa punta. La media aritmética, sumatoria de los FI por XI entre N, igual a 1875 dividido entre 50. ¿Cuánto me está dando la media aritmética? 37,5. A ver, dividan, a ver si me ayudan. Si no me he equivocado yo. 1875 entre 50, 37,5. Ya, cópienlo, eso sí. En el apunte pónganlo ahí. A él todavía, a él. El otro todavía no. A él no. ¿De dónde salió el 50? Ah, porque la cantidad de muestra es ¿cuántos estudiantes? 50, ¿no? 1875 entre 50, ¿cuánto está dando? ¿Si me ayudan? 37,5. Ahora sí, con ella hay que trabajar. Con ella hay que trabajar. Aquí está la desviación. Me van a ayudar todos con máquina, por favor. Dime. Es
este ejercicio que está explicando es otro ejemplo que aparte del guía, ¿no? En el guía no creo que es otro. ¿Ah? ¿Sí, no? Sí, sí, otro. Ah, Aparte de la guía, es otro que he hecho, sí, para explicarle a ustedes, sí. ya, gracias, ingeniero. Por eso les estoy dando el tiempo para que pongan toda la tabla, ¿no ven? Su apunte, ¿no es cierto? Y ahí explicando cada columna, porque al final es lo mismo, pues, para todas las tablas es lo mismo que tienen que hacer ustedes. Es lo mismo que tienen que hacer lo que les estoy explicando. Solamente cambiarán los datos, la marca, la frecuencia, el producto de los FI por XY, la desviación. ¿Eso ha de cambiar? Sí, aquí. Pero después todo el título no cambia, pues. Ya, ayúdame. ¿De dónde salió menos 15? ¿Quién me puede ayudar? ¿De dónde salió menos 15? ¿Qué tengo que hacer? La diferencia de la marca de 22, 22,5 menos cuánto es la media, si me ayudan. La media 37,5. salió 37,5 menos 37,5 menos 15. La desviación puede ser positiva, puede ser negativa. No se olviden, pónganle el signo que sale. Como él es menor, 22,5 es menor y la media es 37,5 mayor, lógicamente, esta desviación, ¿qué signo me va a dar para esta primera clase? Menos 15. La otra, ¿cuánto es? 27, ¿no? 27,5. Menos 10, está bien. Menos 10. La otra, ayúdame, la otra, ¿cuánto es? 32, ¿no? 32,5 menos 5. La otra, 37,5. Eso va a ser 0, ¿no? 37,5. 0. Está muy bien. La otra, 42,5. 42,5. Positivo. El que está el que está acá. Positivo ya. Póngale el signo, sí. Póngale el signo. Póngale el signo. Positivo. El otro también va a ser positivo, sí. Y este también va a ser positivo. ¿Está bien, no? Sí. Ayúdeme a ver, ayúdeme. 42,5 positivo, 47,5. 10. Está muy bien. El otro, 52,5. Está bien. La desviación es la diferencia, en este caso, entre la marca de clase y la media aritmética. Para el modelo matemático hay que elevar al cuadrado. Vean a ver qué es este XY. Ya tengo ya la desviación. Pues estoy armando la fórmula. Ya tengo la desviación. ¿Qué le voy a hacer? Elevar al cuadrado. Ahí está. Elévelo al cuadrado. Este número negativo, menos 15, menos 15, menos 15, elevado al cuadrado. Si me ayudan. Siempre, ¿cuánto? ¿Qué signo me va a dar acá? Positivo. Todos, vean a ver. Todos positivos. Pónganlo en su apunte. Todos estos no pueden ser negativos porque aquí estamos elevando menos 15 por menos 15 más menos por menos más. Toda esta columna tiene que ser positiva. No puede ser negativa. Además, ya les comenté hace rato, ¿no? La varianza no puede ser negativa. No puede ser negativa la varianza. Si alguien tuviese una pregunta hasta aquí, hágala. Es más ¿Qué 100 sigo ahí haciendo? en el segundo Tengo que cuadro, seguir ¿no, ingeniero? aquí. ¿Cuánto Ajá. era? 100. Yo lo borré. Ahí. Ya, gracias. 100. ¿Qué dice la fórmula? Vean a ver si me ayudan. Para datos tabulados hay que multiplicar por la F. Hay que multiplicar por la F.
Ya tengo todo esto, de acá hasta acá, ya tengo. Pero falta ¿quién? A la F, multiplique por la F, ahí está. El resultado que yo obtengo, vean la última columna. Y la última columna la que yo necesito. A ella la necesito, a esta de acá que marqué. Es a ella a la que yo la necesito. Ya, a ver, ayúdame entonces. ¿Cuánto salió? ¿Por quién voy a multiplicar? El título que dice F por la desviación al cuadrado. Por tanto, 4 por 2, 25. 4 por 2, 25. Si me ayudan, 900. Está bien. La otra. 8 por cuánto? 8 por 800, ¿no? ¿Cuánto sale? Va. 8 por 100. 8 por 100, 800. 9 por 25. 9 por 25. 225, está bien. ¿Qué más? 10 por 0. 0. 7 por 25. 7 por 25. 175, está bien. El otro. 6 por 100. 600. 6 por 225. 6 por 6 por 225. 1350. No, está muy bien la suma que hice. Lo último, sume esta columna. Sume esta columna, ayúdame. Tiene que sumarse. 900 más 800 más 225 más 175 más 600 más 1350. 4050, ¿está bien? Está bien. Si alguien tiene una pregunta hasta aquí, hágala. Esa es toda la tabla que tiene que hacer para esta segunda parte. La tercera parte, donde es el capítulo número 3. Nada más tiene que hacer. Toda la tabla. Ya, la parte mecánica es esa, ¿no? Ahí están los títulos, los límites, la marca, la frecuencia, para hallar la media, el producto de la frecuencia por la marca de clase, la desviación, la diferencia entre la marca de clase menos la media aritmética verdadera. Para armar la fórmula, esta desviación eleva al cuadrado y al resultado multiplícala por F. Si Joyce Yandel le pone música, uno aprende de memorias. Ya. Listo, ya tengo esta es la que yo necesito. 4050. Si alguien tiene una pregunta, hágala. Ya estamos acabando. La columna 7 se llama varianza, ¿no? ¿Es la varianza? Esta columna, la última, ¿no es? Sí. La última es para hallar ya la varianza. Esta última columna ve a ver si me ayuda. Ya he armado todo el numerador, ya lo he armado de esta manera. Ya lo armé todo el numerador. Ya lo armé todo el numerador. ¿Qué falta hacer? Ayúdeme a ver. ¿Qué falta hacer? Ayúdeme. ¿Qué falta hacer? 50 sería la cantidad de datos. Dividirlo entre 50. Porque ya tengo todo el numerador de este modelo matemático. Sería desde I1 hasta 7, ¿no es cierto? Porque son 7 clases, ¿no? 7, hasta 7 sería acá. Como ya tengo todo el numerador, dividiré entre n. Y eso es lo que voy a hacer. Ya. Por eso aquí dice, ya no importa eso. Ahí está, miren. Todo esto al final tiene que ser. Ahí está. No se complique con el de acá. No se complique. Póngale ese cuadrado igual acá. Todo lo que está. Esto elimine los que. Ese cuadrado o B si quiere. Sumatorio desde la clase número 1 hasta la 7. ¿De quiénes? De los F, y X, Y. Esto vale 4050. Dividido ¿entre cuánto? Entre 5. Ya. Aquí hay un problema. 81 puntos. 81 puntos al cuadrado. Ese es el resultado aquí. Todo esto es, en cambio aquí, estos puntos nomás. Puntos. Vean, a ver. La media es puntos.
En cambio, el puntaje de la nota, ¿no? Pero la varianza, como es de segundo grado, ¿qué resultado me está dando acá? 81 puntos al cuadrado. Y es un problema. Por ello, ¿qué le voy a hacer enseguida? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué creen que le voy a hacer? Poner La raíz. Los que ya saben un poquito. Raíz cuadrada. raíz cuadrada. Le saco la raíz cuadrada, pero al sacarle la raíz cuadrada, la varianza está pasando a ser ¿qué? Desviación estándar, o también llamada desviación típica. La varianza tiene un problema, es una ecuación de segundo grado. Y si las notas están en puntos, porque aquí están estas notas de estudiantes, están en puntos que tiene el compañero ahí, puntos. No está pues en puntos cuadrados, puntos. Ah, miren la varianza que me está dando aquí, 81 puntos cuadrados. Ah, pues la media, ¿no? Y además usted no puede comparar esta, porque es una de segundo grado con una lineal, no se puede comparar, pues no, no se puede. Entonces le voy a hacer lo siguiente, muy simple, le voy a sacar la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la cosa aquí? 81 puntos cuadrados, ¿no? 81 le voy a sacar la raíz cuadrada. ¿Dónde está la desviación estándar? Sáquele la raíz cuadrada. Sería 9. 9, ¿no? 9. 9. 9. Esa es la desviación. Esa es la desviación. Esa es la desviación. 9. Sáquele la raíz cuadrada. Ayúdame. Póngale ahí abajito. Usted sáquele esto lo está colocando acá. Entonces, parece, lo voy a copiar enseguida. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar. ¿Dónde está? Raíz cuadrada. Una, ¿no? 9. 9 puntos. Yes. Esa sería la respuesta para todo este trabajo. Determine la varianza y la desviación estándar. ¿Dónde está lo difícil? ¿Quién me puede comentar dónde está lo difícil? ¿En sumar? ¿En dividir? No creo. Armar esta fórmula, armar el numerador de la fórmula que está aquí marcada acá, que tengo que tengo que armar todo el numerador. Seguramente ahí se va a complicar un poquito. Estos dos métodos son los más importantes en estadística inferencial. Pero la varianza no tanto, ¿no? Sino más bien ¿quién? La desviación estándar. Y la desviación estándar se encuentra en una máquina calculadora. A ver, haremos eso. Disculpe una consulta, ingeniero. ¿Para el examen nos permitiría usar formulario? Sí, claro, tiene que tener su formulario, sí, al lado de cuando usted está con su cámara abierta, ahí tiene que tener su formulario. Yeah. O su libro, pues, ¿no? Que tiene, pero ¿para qué usted su formulario, todo lo que está ahí en su guía, lo saca ahí para tener su formulario? Esta unidad 3 es puro fórmulas. Y a ver, me van a ayudar. A ver, saquen su máquina calculadora. Con una máquina directamente vamos a sacar la desviación estándar o desviación típica. La máquina calculadora saca directamente, sin hacer nada, todo ese camino que hicimos directamente la máquina. Me va a ayudar. Y este es el ejemplo, sí. Las frecuencias cardíacas de niños, pulsaciones por minuto, 130. Póngalo ahí en su apunte, sí. Las frecuencias cardíacas de niños, pulsaciones por minuto. La pregunta es del millón. ¿Esta es muestra grande o es muestra pequeña? ¿Quién me puede ayudar? Es muestra pequeña. Pequeña.
pequeñas, cinco niños, ¿no? A 5 niños les he medido el pulso, miren, ¿no es cierto? Y quiero saber, con este grupo de 5 niños, quiero saber la desviación estándar. Si usted lo hace manualmente, atiéndame, si usted lo hace manualmente, ¿qué tiene que hacer? A ver, primero, tiene que hallar a la media, ¿sí o no? Si no, no puede. Segundo, aplicar el modelo matemático que está en la página 37. El S cuadrado, ahí arriba también. Eso, ustedes tengo que sacar las desviaciones. Casi unos 20 minutos. Una máquina calculadora en 2 minutos. Determinar la desviación estándar o típica de frecuencia cardíaca. Aquí está. Miren, a ver. Para muestra pequeña. Para muestra pequeña. Ya, saque su máquina, ayúdame. ¿En qué modo tiene que trabajar? Ya le enseñé la anterior clase. ¿En qué modo tenemos que trabajar acá? ¿Quién me puede ayudar? Estadístico. En modo stat. Modo, apriete modo. Stat. Mi máquina es la 3. 3, ya está. ¿Y ahora qué hay que hacer? 1 menos varianza. Ahora ya saben la varianza. La varianza es un método de dispersión de tipo absoluto. La varianza. 1 menos varianza. Mi máquina la número 1. 1. Después, ¿qué tengo que hacer? Sale una columna, ¿no? ¿Así? ¿Están viéndola? Hola. Sí, listen. Ya. Meta, introduzca datos. 130 igual. Así introdujimos datos la anterior clase. 132 igual. 127 igual. Igual, porque en esta máquina puede ser. 129 igual. Y 132 igual. Ya está. 5 datos metidos. Los que se acuerdan, ¿qué es lo que debo hacer? Borrar los datos. Así. Borrar los datos. Ya está. Y apriete ahora, ¿qué era? Shift 1, donde está el stat. Shift 1, donde está el stat. Ya está. Ahora tiene que apretar varianza. En mi máquina la número 4. Ahí está. A ver, si me ayudan a ver, la media de este grupo, si yo quiero la media, está ahí. La media de este grupo es en el mío, sí. En la número 2, la media. La media es 130. La media 130. Ahí está con la máquina directamente. La media 130. La media 130. ¿Apretamos media? Claro, pero yo estoy solamente sacando, sí, pero ya eso ya la máquina ya sabe, la máquina automáticamente sabe que automáticamente la máquina sabe, pero aquí yo lo voy a anotar. $130 pulsaciones por minuto. Ya. Pero no hay para qué. Yo aquí, si usted suma esto manualmente, lo suma y lo divide, le va a dar eso, ¿no es cierto? Ya está. Pero ese no es el objeto de esta clase, porque ese era del anterior, sí. Eso era del jueves. Ahora yo quiero sacarle la desviación estándar, pero otra vez, Shift 1, 4 varianza, y ahí está. En su máquina encuentran el sigma, la letra griega sigma, ¿no? Sigma de S, de X, y la otra S de X. ¿Han encontrado? Sigma, la letra griega sigma, de X, y la otra S de X. La sigma de X es para muestras grandes, anótenlo. Y la S de X es para muestras pequeñas. En este caso, ¿cuál tendré que apretar? Para muestra pequeña.
y para muestra pequeña la varianza es el n-1, pero no importa. Lo que interesa es la desviación estándar. Entonces, 4 para mí, la 4. 2.12. ¿No? Esto ya sería manualmente. Usted lo puede hacer todo esto. Todo esto usted lo hace con una máquina calculadora directamente. Mira. 2.12. Si alguien no entendió, pregúntese. Yo lo puse esto nomás porque yo quería sacar la media. Nada más. Pero la máquina ella ya en su programa ahí que está dentro, sabe que la media es 130 y la opera y la opera y la opera y saca la desviación. Está. Disculpe, ahí el 2,12 está mal. No, está bien. La desviación estándar es 12,2,12. Aquí le faltará la unidad. Pulsaciones por minuto. Para hallar a la desviación estándar se debe calcular primero a la varianza y después se le saca la raíz cuadrada. Si usted lo hace manualmente, tiene que armar esta fórmula con los datos, sacar la media, sacar la desviación y dividir entre n-1, que es el de la para muestras pequeñas. Pero no hay para qué. Ahí nomás directamente. Ingeniero, el D2 y el S2, lo que están elevado al cuadrado me refiero, varianza se llaman, ¿no? Y el D1 o el DI y el otro que es el S nomás. Desviación. Desviación estándar nomás es su nombre, ¿no? Ah, en la máquina, ¿está hablando de la máquina? No, ahí en los ejercicios ¿De que dónde? estamos, ahí en los ¿Estás hablando? de en la tabla más que todo, Ah, ya. uno que D elevado al cuadrado y la otra era DI. Es lo mismo decir de S, ¿no? S al cuadrado y... Ah, ya. No. Es desviación de sub i al cuadrado, desviación al cuadrado. De sub i solamente simple es desviación, ¿no? Aquí, en esta tabla que les he mostrado yo, que ya lo tienen ustedes en la punta. Esta, ¿no? Me está hablando de esta, ¿no? Sí, ingeniero, es De sub i, desviación. Esta es esta es la multiplicación, ¿no? La diferencia entre la marca y la media. Es ahora, la cuadrada es la misma. Esta es la misma, solamente elévelo al cuadrado. La misma. Y ahora tiene que multiplicar para la última columna, la F, por el resultado que tiene acá. 225, que es la desviación por 4, salió 900. Ya, si alguien tuviese una pregunta más de esto, hágala. No hay nada más que hablar de esto. Entramos ahora a las medidas a la tercera parte. Medidas de asimetría. Medidas de asimetría. Pues si alguien tiene una pregunta de la máquina calculadora o algo, pregúntese. Medidas de asimetría. Una muestra grande sería, por ejemplo, si el S2 estuviera arriba de 3 cifras, ¿no, ingeniero? Por decir. Cuando hay más de 20 datos, ya, de 30 datos, ya una muestra grande. Ahí utilizará usted la muestra grande. Y en la máquina calculadora, ¿saben quién es la desviación estándar para muestras grandes? La sigma. Sigma, esa está en la máquina. Sigma, ¿no es cierto? Porque hay el sigma, y hay el sigma y el sigma de X, la desviación para muestras grandes. Y el S de X para muestras pequeñas. Aquí eran ¿cuántos datos? 5 datos, ¿no es cierto? Sí. Y esos tres métodos, ¿para qué? A ver, para lo que se llama de dispersión absoluta. Y también podemos hablar de las medidas de dispersión de tipo relativa. Y una medida de dispersión de tipo relativa, vean la página 41,
es el coeficiente de variación. A un ladito, anótenlo. Es una medida de dispersión de tipo relativa. Aumentenla ahí al ladito. Una medida de dispersión de tipo relativa es el coeficiente de variación. A veces no se entiende cuando hablamos de la varianza y la desviación estándar, pero se va a entender mucho mejor. Eso mismo que hicimos cuando yo utilice una medida de dispersión de tipo relativo. Y esta, ¿saben quién es? La más común, el coeficiente de variación. Página 41. El coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación no es más que, ¿qué? A ver, no es más el coeficiente el coeficiente de variación, no es más dividir, vean las fórmulas de acá, dividir la desviación estándar entre la media aritmética. La página 44. En la página 42. Coeficiente de variabilidad, la desviación, y ya tiene usted, ya tiene la desviación, ¿no? Y entre la media aritmética dividido entre, no, multiplicado por 100. Ahora me va a ayudar usted. Ponga ahí en su apunte así. En su apunte, póngalo. Determinar el coeficiente de variabilidad para las 50 notas. Ejemplo. Determinar el CB. Ahí se pone el coeficiente de variabilidad para las 50 notas. Para las 50 notas. Ya. ¿Qué tengo yo aquí? ¿Quién necesita acá? ¿Quién necesita? ¿Necesito la desviación estándar? Sí. ¿Cuánto hallamos la desviación estándar del anterior ejemplo? Ayúdame. 9, ¿no? 9 9. ¿Quién me ayuda? sobre 9 puntos. Bien. ¿Qué más necesito? La media aritmética yo necesito acá. La media aritmética yo la necesito. Sí. Del anterior ejemplo, la media era 37.5. Eso voy a hacer acá. La media 37,5. También puntos, ¿no? Puntos. Esta medida es adimensional. Esta medida es adimensional. Miren, esta es la desviación estándar. Esta es la media aritmética. ¿Qué le voy a hacer? No queda otra cosa que multiplicar y dividir. El coeficiente de variabilidad. Ustedes me van a ayudar. El coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variabilidad. ¿Qué dice acá? ¿Es igual a qué? Dividir 9 sobre 37. Ya, espérenme un segundo. Ahí está. S, ¿cuánto vale S? 9, ¿no? 9 puntos, sí. 9 puntos. ¿Cuánto vale la media? 37,5. También puntos. Observen, a ver. Puntos con puntos se van a eliminar. Se van a eliminar. Voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 100. Eso. 9 puntos. Puntos con puntos se eliminan. Por tanto, ¿cuánto quedará el coeficiente de variabilidad? 24%. Coeficiente de variabilidad. ¿Sale eso? 24%. Sí. Sí. 9 dividido entre 37,5. 24%. ¿Qué se puede implicar con ese coeficiente de variabilidad? Se puede decir que hay una dispersión en esos datos recolectados
de un 24%. A más porcentaje, lógicamente, ¿no? Los datos serán más dispersos, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí. A más se ve, los datos más dispersos. A menos se ve, los datos menos dispersos. Ya, si alguien tiene una pregunta, hágala. Al final, aquí se entiende mejor que antes que hallar a la desviación estándar o a la varianza. Peor a la varianza, pues tiene una ecuación de segundo grado. Por lo menos a la desviación estándar se la puede comparar. Pero mucho mejor se entiende acá. Y se puede decir, anótenlo, la dispersión en las notas, en las 50 notas, está alrededor del 24%. ¿De quién estoy hablando? Del coeficiente de variabilidad. O si quiere, el coeficiente de variabilidad para las 50 notas es aproximadamente 24%. Ya, si alguien tiene alguna pregunta, hágala. Lo último es ver lo que se llama medidas de forma de la distribución. Y para eso, medidas de asimetría. ¿Dónde están aquí? Página 44 por ahí está. Y de ellos vamos a ver solamente a uno, ¿sí? Al más importante, página 46. Índice de asimetría de Pearson. A ese lo vamos a ver, al más importante, ¿sí? Índice de asimetría de Pearson. Este ya se comentó la segunda clase. Ya, tipos de asimetría negativa o a la izquierda, ¿no? En este caso, la mediana es mayor que la media y menor que la moda. Este era el ejemplo anterior, el que hicimos el día jueves. Simétrica. ¿Cuándo es simétrica? Cuando las tres medidas son iguales. ¿Y cuándo será de asimetría positiva hacia la derecha? Cuando la mediana sea mayor a la moda y menor a la media. Y aquí están las tres en resumen. Simétrica. La media, la mediana y la moda iguales. De asimetría hacia la izquierda. Aquí, la mediana siempre en el centro. Siempre en el centro. La mediana mayor. La mediana mayor que la media y menor que la moda. Y la otra, la mediana siempre acá, no en el centro. No siempre en el centro. Entre ellas, la mediana entre la moda, mayor a la moda y menor a la media. Yendo de izquierda a derecha, ¿no? Lógicamente. Aquí está el menos infinito. Y aquí está el más infinito. Aquí está el menos infinito. Y aquí está el más infinito. Yendo siempre de izquierda a derecha. Dentro del conjunto de los números reales. La mediana acá, por tanto, mayor, porque más a su derecha, mayor a la media y menor a la moda. Este es el caso. Asimetría negativa. La mediana mayor que la media y menor a la moda. Asimetría negativa. Las tres medidas son iguales hasta en el tercer decimal simétrica. Y este sería el caso de acá. Que la mediana sea mayor a la moda y menor a la media. Y para ello vamos a utilizar... ¿Por qué mayor a la moda si está la simetría hacia la derecha, la mediana? Ahí es menor que la moda y mayor que la media. A lo contrario, usted creo que lo dejo. El de la derecha es mayor. La mediana, mire, la mediana, ¿no? Mayor a la moda. Y la mediana menor a la media. El que está a su izquierda, pues, este siempre es menor, pues, digamos, y este es mayor. Y la media, entonces, la mediana es mayor que ella, mayor que la moda. Y es menor que la media. Y es de asimetría positiva. Aquí la mediana, yendo del menos infinito al más infinito,
Del menos infinito al más infinito, ¿quién es más? ¿Quién es pues quién? Este más, este le sigue y este le sigue. Aquí está la mediana casi en el centro, por tanto, el que está a la izquierda será menor, pues, ¿no? No por ser alto, digamos, no, por estar más a la izquierda. La mediana es mayor, mayor porque está a su derecha de él. Este es 4 y este es 4 y este es 3. Este es 5. 4, 3. Ah, ya está mejor así. Este es 100, este es 50 y este es 20. Este es 500, este es 100 y este es 10. La mediana mayor que la moda y la mediana menor. Menor porque está más a su izquierda, pues menor que quién, que la media aritmética. Ya, para ello solamente tenemos que utilizar dos fórmulas. Está en la página 46 y está en la página 46. La más utilizable, ¿saben quién es? Entre esas dos. Con la moda, a veces, si el experimento es de una sola moda, está muy bien. Ah, pero miren, a ver, esta es la más útil. ¿Hay una sola media aritmética? Sí. ¿Hay una sola mediana? Sí. Ah, y la desviación estándar. Pero en este otro pueden haber dos modas, ¿sí o no? Alguien que me pueda ayudar. ¿En el experimento pueden haber dos modas? ¿Sí o no? Sí, se llamaría bimodal. Pero bimodal puede haberlo, pero habrá dos medias aritméticas. No. No. No hay. Dos medianas, tampoco. Por tanto, esta es la mejor. Resáltenlo en su apunte, sí. Esa es la mejor, la que está ahí en 3 media menos la mediana sobre la desviación estándar. ¿Qué va a pasar aquí? ¿De quién depende la simetría? Vean a ver. De la media y la mediana. Si estas dos son iguales, si él es 5 y él es 5, 5 menos 5, ¿cuánto es 0? ¿No? 0 por 3, 0. 0 entre ese, 0. Si es 0, la curva simétrica. Si es 0, la curva simétrica. Vean a ver ahí. Diremos que hay asimetría positiva cuando la simetría sea mayor a 0 y negativa si la simetría es menor a 0. Y si es 0, la curva es simétrica. Página 47. Si el coeficiente es, si este resultado me da menor que 0, ¿cuáles son los menor que 0? Los negativos, ¿no? Negativos. Entonces, y como es negativo, la cola tendrá cola hacia la izquierda y se llamará curva de asimetría negativa. Y si es positiva, mayor a 0, ¿cuáles son los mayores a 0? Los positivos. 1, 2, 3, todo ello. La curva será de asimetría positiva. ¿De quién depende entonces la asimetría? Especialmente depende de la media y la mediana antes que de la moda, que también se puede utilizar, sí, pero en el experimento pueden haber varias modas. ¿Y a cuál lo voy a utilizar? Si en el experimento hay una sola moda, perfecto. Si hay una sola moda, muy bien, trabaje con esta o con esta. Pero si hay dos modas, aquí con cuál moda va a trabajar, se complica. Pero no pueden haber dos medianas, bueno, no pueden haber dos medias aritméticas. Y el resultado de acá solamente me va a decir si la curva tiene cola a la izquierda o no tiene cola o tiene cola a la derecha. Otra vez, si el resultado acá me da negativo, digamos menos 4, menos 4. ¿Por qué puede dar menos 4? Porque la mediana es mayor que la media. 2 menos 6 menos 4. Si el coeficiente de asimetría es negativa, ¿qué se va a implicar? Que tiene que cola hacia dónde, a cuál lado, hacia la izquierda, se llamará curva de asimetría negativa. Si esta medida es igual a ella, 0, curva simétrica. Esta es la ideal, ¿no? Esta es la ideal. Generalmente llegamos a estas dos, a la menor y a la mayor, pero y que al final tenemos que aproximar. Y al final tenemos que aproximar.
aproximar. Por ello, solamente aquí indique si aquí es negativo, ya será curva de asimetría negativa. Si aquí es 0, simétrica. Si aquí es positiva, curva de asimetría positiva. Ahí está en la página 47. Ya, y por último, tenemos que ver las cúrticas. Las cúrticas, ahí están las cúrticas. La página 49. Estadísticos de apuntamiento. Aquí, con ustedes, no vamos a hacer el cálculo de la curtosis. Solamente vamos a indicar. Y si ustedes me ayudan, con ustedes, hemos hablado con el doctor Raúl, solamente vamos a indicar si la curva es alta, es plana, pues vean la página 50. Ahí está. Cuando las curvas son aproximadamente simétricas, hay 3 cúrticas. Se llaman cúrticas, cúrtica. La más alta se llama leptocúrtica. La mediana se llama mesocúrtica. Y la más bajita, platicúrtica. Solamente vamos a indicar, como usted, no vamos a medir. Pero sí tenemos que medir la asimetría. La asimetría tenemos que medirla. Menos algo tiene que dar. O más algo tiene que dar. O 0 tendrá que dar. Pero aquí en las cúrticas solamente vamos a indicar. Y en el examen se va a indicar a qué cúrtica se aproxima el experimento. Usted ya ha graficado y ya tiene todo eso. Leptocúrtica. ¿Por qué? Porque es alta. O es mediana, la mesocúrtica. O es plana, la platicúrtica. Ya, cabalito para hora y media. Chapulín Colorado dijo hora y media. Si alguien tiene una pregunta, hágala. Si alguien tiene una pregunta, hágala. Este es el práctico el 3B. Para indicar esto de las cúrticas, ¿vamos a usar las medidas de simetría? Sí. Entonces nos basamos según en esa gráfica de la de asimetría. Sí, correcto. Sí. Vamos a la página, medidas descriptivas. Página 51, ¿no? 52, 53, 54. Hay 2 páginas blancas ahí. 55 y 56. Mira, la otra semana tenemos que ver la unidad número 9. Vean, saquen su guía. La unidad número 9, página 142. Correlación y regresión. Hasta ahí es el primer examen. La otra semana vemos regresión y correlación. Hasta ahí es el primer examen. Ya. No salgan a la calle. Bueno, no pueden salir bien. Se portan bien, no se junten, porque ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Ustedes además tienen que, su trabajo es estudiar por el momento. Algunos trabajar y estudiar, doble cosa. Que así es la vida. Así es la vida. El sacrificio mañana pasado se verá en cosas positivas. Tener su título y su familia estará muy orgullosa de usted. Ya. Se cuida, pero si alguien tiene una pregunta, hágala. Bueno, amigos, se portan bien. Muchas gracias. Ceballos. Ingeniero, y felicidades. Gracias, ingeniero. Felicidades. Día. Hasta luego, ingeniero. Feliz día. Feliz día. La paz. Ya, se portan bien. Voy a tomar mi desayuno. Ya, hasta luego. Buen día, Hasta el jueves, ingeniero. entonces. Hasta luego.